Creality Ender 3 S1, lo que estás viendo aquí en un lateral, ya la tenemos en el canal, ya he podido exprimirla al máximo en esta última semana, desde que la he recibido, desde que la he probado. Lo que habrás visto la primera parte de esta publicación, los primeros 20 segundos han sido cargados del máximo provecho que he intentado sacarle a esta impresora, intentando exprimirla al máximo con diferentes pruebas, bueno. Vamos a empezar lo primero, tal como la recibimos, sin olvidar los puntos más importantes y los más destacables. Extrusor directo que han incorporado en la Ender 3S1, el doble eje Z sincronizado, lo que es la parte de la nivelación automática. Voy a explicarle un poco lo que han sido experiencia, tanto los que son puntos positivos por un lado, como puntos negativos. ¿Qué no me ha gustado? ¿Qué mejoraría? ¿Qué no me ha dado buenos resultados? Así que quédate ahora mismo en esta publicación y vamos a arrancar de lleno con lo que es la parte del montaje, intentando simplificarlo de la manera más corta y sencillita posible para luego pasar a explicarles un poco lo que han sido las pruebas que he podido sacar en la nueva Creality Ender 3 S1. En este punto que ven en pantalla vamos a obviar lo que es, vamos a saltar lo que es el punto del ensamblaje como viene la impresora. Por un lado los trae lo que es la parte de la cama con la fuente de alimentación, la electrónica que tenemos en la parte inferior y por otro lado lo que es la estructura con el eje Z. Ahora mismo en pantalla lo que es la parte de la pantalla, la interfaz de usuario para poder manipular, poder hacer cualquier tipo de cambio. Una pantalla LCD exactamente 4.3 pulgadas. Por otro lado, lo que es el sensor de filamento, donde viene el soporte de filamento de las bobinas para colocar luego en la parte superior, que van a ver lo que es la parte del montaje. Bueno, en este momento, en este punto, creo que va a ser el único punto durante la presentación de esta publicación, de este video, la lámina oficial de Creality, que personalmente ya sabe que estoy un poco en contra de este tipo de lámina. Al final dejaré un poco lo que es la parte de la valoración, puntos positivos, puntos negativos. Bueno, tener muy claro lo que son los tics, las recomendaciones para el tema de calentar, de cómo colocar lo que es el filamento en el tema del extrusor directo. Punto positivo, por un lado, vamos a dar una valoración, lo que es el tema del manual. En este caso, después de unos cuantos años, nos lo encontramos en diferentes idiomas, en inglés, francés, en chino. Y en este caso, a mitad de manual lo podemos encontrar en un castellano o en un español entendible perfectamente la traducción. De verdad que no tiene ninguna, que no tengo ninguna queja, ponerle ninguna objeción, ninguna crítica, porque realmente se entiende lo que es la parte del montaje. Trae toda la parte con gráficos, con imagen y está muy clara. En este punto que nos encontramos, lo que es la parte esencial, lo que es la parte súper importante de ellos, lo que nos han querido vender como lo mejor que tienen ahora en la Ender 3 S1, lo que es el extrusor directo de doble engranaje Sprit, como le quieras llamar, un sistema compatible con varios filamentos, trabaja muy bien con la parte de filamentos flexibles y bueno, la parte está súper importante, los conectores hay que tener mucho cuidado en el tema de manipularlo, no se nos vaya a caer. Luego va a ser un poquitín complicado el tema de poderlo soldar. En la parte superior me recuerda mucho lo que es el tema de la CR6, un conector con varios pines que viene todo agrupado, lo que es la parte de la electrónica, de la parte inferior de la impresora, hasta luego en la parte superior de lo que es el extrusor y el hot en todo integradito como lo ven en pantalla. El tema del montaje, se pensaba después de ver la presentación que era algo imantado, no. Realmente tenemos que colocarlo, como lo están viendo en pantalla, con 4 tornillos. Vienen los tornillos súper bien indicados en el manual de montaje y en cada bolsa de clic, en cada bolsa estas de cierre, vienen indicados si son medidas M3x25, M4x10, M4x8, bueno, súper sencillo lo que es la parte del montaje. Realmente tenemos que colocar 4 tornillos para la parte del extrusor, con la parte de los ventiladores, que ya viene todo tal como está ensamblado. Lo que nos ofrece Creality, lo que nos mencionan ellos, lo que es la parte de venta de querer comercializar esta impresora, un 96% preensamblada. Así que en total, si no me equivoco, son 4 tornillos en la parte del extrusor y luego 2 tornillos laterales para la parte del eje Z, la estructura, para el lado derecho y 2 tornillos para el lado izquierdo. Así que bueno, realmente es súper sencillito. Aunque lo están viendo, no quise adelantar un poco el proceso, colocarlo a cámara rápida, muy acelerado. Realmente era para que se viera lo sencillo que es. Esto que ven en pantalla es una pequeña pieza de plástico inyectado que nos trae para poder colocar una pequeña sujeción como una guía, una referencia para que es el tema de los cables, la cinta, todo lo que es la parte desde la cama justamente sube y cómo deberíamos colocar el cable para que luego pueda encajar en la zona del extrusor, no se vaya a atascar si estamos haciendo una impresión de gran formato y no vayamos a tener un problema durante el proceso de impresión. En el manual lo que nos indica es colocar, fijar, presentar la estructura en eje Z, lo que es la parte vertical, y luego desplazarnos en una mesa donde esté haciendo la zona de montaje, desplazarla unos 4 o 5 centímetros hacia afuera para que podamos tener acceso realmente a lo que es la zona de los 4 tornillos que les mencionaba anteriormente. 2 tornillos por el lado izquierdo
y dos tornillos por el lado derecho. Así que son los típicos tornillos que muchísimas veces, si ya has montado impresoras anteriormente, yo creo que es un paso que ya muchos realmente conocen y terminan dominando. Si va a ser tu primera impresora, bueno, quiero recordar que puedan seguir desde el punto 1 hasta el último punto toda la información que viene detallada en el manual, porque la verdad que está bien clara y es bien específica para que no vayamos a tener ningún problema durante el proceso de montaje. Súper importante tener mucho cuidado en la zona donde residas, donde vivas, para lo que es el tema de voltaje que venga la fuente de alimentación, bien sea 110 o 220, en el caso de España 220. Luego, vámonos al apartado pantalla. Tenemos ya lo que es la parte de colocar la faja con los cables para la parte de la pantalla que están viendo ahora mismo en el lado superior. Bueno, nos permite colocarla tal como ven. Son 3 tornillos que tenemos que colocar, esta pieza de plástico inyectado que están viendo ahora mismo en pantalla, para luego poder encajar desde arriba hacia la zona inferior lo que es la pantalla. Realmente es súper sencilla. Colocarla en otra zona, la verdad que no lo veo como un punto negativo. Yo de momento, lo que sí es que si queremos colocar la impresora, varias impresoras, una estantería, algo, bueno, nos terminaría ocupando un poquitín de un poco más de 8 centímetros por el lado derecho. Realmente mi punto ya les dejaré al final para que vean un poco la valoración y les hablaré el tema de la pantalla, les hablaré el tema del filamento en la zona superior versus comparando en este caso con la CR6 SE que lo habían colocado en el lado izquierdo de la impresora, si vemos la impresora en la parte frontal. Y por otro punto les mencionaré, les comentaré más adelante lo que es el tema de los muelles, los resortes amarillos que vienen debajo de la cama y las ruedas, el poder realmente poderlas quitar, haberlas podido simplificar si estamos trabajando con una nivelación automática que nos las quieren vender como que ahora mismo va a funcionar sin ningún problema, nos va a permitir trabajar y empezar a nivelar la impresora apenas la encendemos y olvidarnos de estar haciendo la típica calibración con el folio, con las hojas de papel, como la quieran calibrar cada uno. Así que bueno, continuamos con lo que es la parte de la colocación de la pantalla. Realmente súper sencilla, aunque vean que me esté demorando un poquitico más, pero bueno, mientras ubicaba un poco los tornillos, era el momento de la ansiedad poder sacar esta Ender 3S1. Ya tenía muchísimas ganas de poderla mostrar a todos. Vamos a ir publicando y compartiendo a lo largo de enero y febrero en el canal nueva información de la impresora, diferentes pruebas que voy a ir trabajando con ellas. Tengo pendiente una impresión máximo de la altura del eje Z, que son 270. Vamos a configurarla entre unos 260, 265. No sé si vamos a tener luego un problema en la parte de la faja. Bueno, ya luego les haré un resumen. La parte de la faja y los cables en la parte superior no vaya a tocar y no vayamos a tener un problema. Trabajaremos lo que es la parte de cómo colocar filamentos, vamos a mirar lo que es la parte de la electrónica más a fondo y vamos a mirar lo que es la zona del extrusor. Tener mucho cuidadín, no forzar al momento de encajar lo que es el soporte de filamentos de la parte frontal hacia la parte superior para que no vayamos a reventarlo, a partirlo antes de empezar a darle uso. Por último, lo de la faja que les estaba comentando, los cables como vienen ya conectados aquí en esta malla protectora, bueno, habría que colocarlos subiendo un poco por el lado izquierdo y luego poder encajarlos justo en el portacable que les había comentado anteriormente. Es súper importante que queden libres, que no queden de una forma muy tenso estos cables para que luego durante el proceso de impresión no vayamos a tener un problema, vaya a saltar algo la pieza, vaya a haber una capa desplazada o algo que vaya a tirar un poco de la cama o vaya a tirar un poco realmente de los cables. Tener mucho cuidado también, súper importante, el tema de colocar lo que es el conector en la parte superior del jote. Súper importante porque hago tanto hincapié en este punto por el tema de los pines. Son una zona de contacto de poder calzar, poder encajar realmente súper delicada y más que nada para que no vayas a luego perder tiempo, tener una espera de un recambio que te lo tengan que mandar de China o tengamos que mirar cómo realmente solventarlo, solucionarlo. Vamos a pasar ahora mismo con lo que ha sido el proceso de impresión de las piezas que he ido sacando con la Ender 3 S1. Bueno, después de haber hecho todo el montaje, lo que ven en pantalla, me gusta hacer esta calibración, esta nivelación, después de haber probado la nivelación automática. Como ven, este archivo STL que ven en pantalla se los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, esta publicación, de este review de la Creality Ender 3 S1 que están viendo en pantalla. ¿Por qué les comentaba el que no me gustaba lo de las ruedas? Bueno, lo voy a dejar entre los puntos positivos y puntos negativos para el final de la publicación.
Les intento mover un poco con máximo detalle para que puedan ver la calibración, cómo ha quedado bien desde el punto 1. Eso sí, la nivelación automática al principio me estuvo fallando un poco, así que bueno, decidí pasar a la manual, ajustar un poco las ruedas, hasta que finalmente volví a reiniciar la máquina, volví a seguir los pasos que Creality acaban de subir una publicación en su canal oficial de YouTube, bueno, donde tenemos que mandar a cero todo lo que es la parte del eje Z para que lo que es la calibración automática de los 16 puntos que ven en pantalla pueda funcionar prácticamente al milímetro y no pueda dar ningún fallo. O sea, podamos olvidarnos totalmente de la nivelación manual y olvidarnos de estar usando esas ruedas tan tediosas, tan fastidiosas. Por otro lado, lo que tenemos es doble motor en el eje Z, una sincronización de los dos motores, donde nos va a permitir hacer impresiones súper más fluidas, realmente más limpias, y de verdad que vamos a notar lo que es una precisión en cada una de las capas que va depositando lo que es la parte de la boquilla, la parte del extrusor que nos están ofreciendo. Apartado extrusor, lo que les comentaba, el extrusor modelo Sprit, como le queréis llamar, donde nos ofrecen que es más ligero, pero por otro punto yo quería mencionar lo que es la parte de los que han hecho mejoras en impresoras. Un extrusor con doble engranaje, con todo el sistema que están viendo en pantalla, con la parte de los ventiladores incorporados, como ya viene, poder calzarlo, poder montarlos con los 4 tornillos que vieron en pantalla en la parte del montaje. Luego poder montar, más adelante hablaré lo que es la parte del módulo para la parte del sistema láser, así que bueno, en este punto vamos a dejarlo un poco para analizarlo más a fondo en una próxima publicación en el canal, así que bueno, ya les había hecho mención, tener mucho cuidado con el tema de los cables, los conectores, no vayamos a tener un problema durante el proceso de montaje o durante el proceso de impresión, algo que vaya a estar tocando o vaya a estar rozando. En este punto vamos a hablar lo que han sido las impresiones que ven aquí mismo ahora en pantalla. He hecho impresiones con filamento de madera, Smart Materials. Bueno, hago un pequeño paréntesis, un pequeño pausa. Apartando esta publicación de review, si me queréis un poco ver forma más sencilla, hablar, charlar de cualquier tema de impresión 3D, recordar, todos los viernes sobre las 9 de la noche, hora española, los espero en el canal de Twitch, canal oficial de Twitch, que le dejo aquí abajo el enlace para que puedas hacer clic y te puedas unir a esa comunidad donde trabajamos con el tema de cursos, tutoriales, tendencias al tema del sector impresión 3D. Vamos a seguir con el apartado de las piezas que he hecho impresiones. Filamento de madera, Smart Materials, que lo ha hecho la impresión de verdad perfecto al pelo. O sea, la ha calcado desde el primer punto que he hecho la laminación en el Prusa Slicer, por cierto. El último Prusa Slicer que acaban de lanzar hace unas semanas ya han incorporado lo que es la Creality Ender 3S1. Perfiles de impresión que he estado probando y funcionan sin ningún problema. Habría que ajustar un par de detallitos con el tema de las retracciones. Por otro lado, lo que es la parte filamento de seda, que lo van a ver en pantalla, ahora mismo lo están viendo con más detalle. Todos estos filamentos, todos estos productos que he estado utilizando para la review, se los voy a dejar aquí abajo por si queréis compartir, comprarlos, mirar un poco lo que son las especificaciones de estos productos que he estado usando yo y con lo que hasta ahora me han dado buenos resultados con el tema de la Creality Ender 3S1 y lo que son los filamentos. Por otro lado, tengo filamento blanco y el filamento amarillo, que es el de Smart Materials, el reciclado. Estas pruebas que ven en pantalla son todas a altura de capa 0.2, velocidades normales, apartando lo que ha sido la pieza que estuve compartiendo por Instagram, por grupos de Facebook, donde es la pieza que ven ahora mismo en pantalla, intentando modificar un poco las aceleraciones de la máquina, aunque lo que es el tema de la publicación, a manera que lo está grabando la cámara, se ve como un poco menos de velocidad. Realmente tiende a engañar un poco, pero ya puedo yo asegurar que lo que es la parte en persona, la máquina me recuerda mucho a lo que es el tema de la CR6, la estabilidad que tiene, la estructura, de verdad que está bien robusta y no se tambaleaba, no se movía mucho, así que al final no lo que hace no nos transmite lo que son el tema de las vibraciones para perder calidad en las piezas. Quedamos pendientes para hacer piezas de gran formato, 270 de altura, 27 centímetros de altura en el eje Z, piezas súper pequeñitas con detalle, bueno, como la torre que ven en pantalla ahora mismo, la torre Pisa, para que puedan ver el detalle que estuve sacando con boquilla 04. No he modificado esta impresora, tal como la ven en pantalla, tal como la ven aquí ahora mismo, es tal como me llegó. Por eso yo siempre intento hacer pruebas tal como me llega la impresora. Y ya sabéis yo que soy ese pequeño grupo que intento no modificar. Vamos con los puntos positivos y puntos negativos. Lo que les había mencionado al principio era el tema de la lámina. Están viendo ahora mismo en pantalla la lámina de OCQ, la lámina que está utilizando exactamente con la MK3, la Prusa,
y me permite poder usar esta lámina, poderle cambiar un poco la orientación y poder trabajar con ella. Por otro lado, he estado utilizando la lámina que ven ahora, es la de GAMS 3D. Si estás en España, es una lámina de filamento, pero una lámina PEI, está flexible, imantada y encaja perfectamente, que es la que tengo aquí ahora mismo puesta en la Ender 3 S1, y he estado haciendo pruebas tanto con la de OCQ, que les dejo abajo para que puedan ver. Esta lámina, la diferencia que tiene a las anteriores, que bueno, en cuanto empieza a sentir lo que es la parte del calor, que empieza a subir la temperatura de la cama sobre 50 grados, bueno, empieza a incrementarse el color, a cambiar el color de esta parte aquí inferior, ya nos da un pequeño indicativo de que la lámina está caliente, así más que nada como una pequeña advertencia para no tocar y no te vayas a quemar lo que es la parte de la yema de los dedos. Por otro lado, lo que era el apartado de la lámina que les había mencionado de Creality, bueno, al final fue un auténtico desastre, más que nada porque la liberación automática me falló en un primer momento y lo que empezó fue a raspar la parte de la cama. Y luego durante el proceso de impresión me descuidé un poco y queda el filamento, el PLA, muy adherido, muy pegado a lo que es la base de Creality, y luego no pude despegarlo, o sea, al final tuve que tirarla directamente, así que estoy a la espera de otra lámina oficial de Creality para poder seguir haciendo pruebas. Yo de momento me quedo con la lámina de OCQ que ven aquí y junto con la lámina de GANS 3D. Si queréis comprar una opción más económica, directamente la tenéis disponible aquí en España. Yo lo que quería mencionar un poco, y no quería olvidarme, el tema de las mejoras. Ya sé que muchos los que me estáis viendo, muchos si me estás viendo detrás de esta cámara, esta pantalla ahora mismo, sé que muchos empezaron con el tema Ender 3 y se gastaron, no sé si alrededor de 100, 200 dólares, euros aproximadamente, cambiando lo que es la parte del extrusor, cambiando estructura, metiendo refuerzo, bueno, infinidad de cosas que han estado haciendo, la parte del extrusor, del hot-end, que sí micro switch, incrementando, y al final te pones a valorar, te compensa gastarte realmente en la nueva Ender 3 S1 sobre 300, 350 dólares aproximadamente precio de salida. Tener en cuenta que el precio de salida siempre al final de las impresoras, quería recordar, lo estuve comentando ayer en un grupo, la Net A8 con la que yo empecé en el canal, cuando la compré yo en su momento sobre los 200 euros. Precio normal sin cupones de descuento se encontraba sobre los 250. Lo mismo, si nos vamos a comparar la CR6S de Creality, hasta hace poco se encontraba en almacenes europeos por 180, 190 euros. Un auténtico chollo, una auténtica ganga poderla comprar, teniendo en cuenta que la estructura de la CR6 me parece muy similar a lo que es la Ender 3, bueno, apartando el tema del extrusor, que es un poco más tipo chinorris, más de plástico el de la CR6. Y al final sé que muchos de los que están ahí afuera con el tema de la CR6 terminan modificando, metiendo mejoras en el tema de la CR6. Yo ahora mismo, si te plantearías empezar con impresión 3D, si quieres seguir con el tema de Creality, porque ya has escuchado un poco la línea de Creality que se mantiene innovando, cambiando un poco el tema de impresoras, no lo veo mala compra, pero sí lo que voy a valorar es ahora mismo, después de un año con el tema de Prusa MK3S original, Prusa Clone, Prusa Mini Clone también, que ya la vamos a traer al canal en breve, les recomendaría a todos poderlas valorar, comparar un poco lo que tienes afuera, la gama de impresoras que tienes ahora mismo en el mercado, qué quieres imprimir y qué quieres hacer con ella realmente. La Ender 3 S1 ahora mismo es como una apuesta fuerte de Creality por el tema del extrusor, que nos ofrecen diferencia a lo que estamos acostumbrados anteriormente. Esto ahora mismo lo quiero dejar como un punto de una manera totalmente imparcial, porque si nos pasamos una línea de los que han hecho mejoras, lógicamente no vamos a recomendar lo que es la Ender 3 S1, valorando el tema del precio, el coste que vamos a pagar por ella y el tema de las mejoras frente a una Ender 3. Así que bueno, quedaría un poco más que nada de decisión. Les dejo aquí abajo enlace oficial a la web de Creality para mantenerse un poco al tanto si el precio va bajando o subiendo. Darle un poco tiempo a la Ender 3 S1, tanto en almacenes europeos de Tonto, Banggood, Amazon. Esperar un poco cómo es la demanda, que vayan sacando un poco la preventa, la preorden a esta fecha de publicación de enero 2022, para ver un poco cómo va siendo el cambio en el precio de esta impresora Ender 3 S1. Así que bueno, familia, para no extenderme más y no quedarme hablando, porque al final me puedo quedarme aquí una hora hablando, espero que les haya servido un poco de guía, referencia, si querías ver un poco de información de la nueva Creality Ender 3 S1. Sé que quedan cosas pendientes, pero bueno, las vamos a ir soltando al canal antes de que acabe enero 2022 y febrero 2022. Cualquier sugerencia, cualquier información de feedback, me gustaría escucharlo un poco en los comentarios. ¿Te ha parecido muy cara? ¿Qué piensas de los acabados de las piezas?
¿Qué otras pruebas me recomendarías que pudiéramos exprimir al máximo con la Ender 3S1? ¿Qué sugerencias quisieran ver? ¿Alguna prueba, algún testeo donde podríamos exprimirla, reventarla al máximo, ponerla ahí en movimiento y poder un poco lo que es el funcionamiento de esta impresora? Los espero en una próxima publicación del canal. Por cierto, no te olvides de suscribirte aquí abajo, que es totalmente gratis apoyar el canal. Y si no, te espero por el canal de Twitch. Nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos, familia. Hasta la próxima.